Estimados amigos de Memoria Punk Podcast, bienvenidos a este último episodio y cierre de temporada. El día de hoy les vamos a presentar la entrevista con nuestro amigo Pipo. Sí, vamos a estar hablando con Felipe, mi tocayo, baterista de Puncora. Eh, no nos queda nada más que agradecer por la gran participación que ha habido en el podcast, por los grandes invitados que hemos tenido, por las charlas muy bacanas que se han realizado. Así que nada, no nos queda nada más que agradecerles por lo que ha sido el gran apoyo a lo largo del desarrollo de esta temporada, especialmente a Pedro López, guitarrista de Los Bebés, que nos ayudó mucho con los contactos para poder realizar este podcast. También al Guillo, por ayudarnos también con los contactos del resto de la banda. Así que nada, estamos más que agradecidos con eso, por la gran recepción y que a pesar de que el punk pueda ser muy de nicho, se han escuchado harto igual los capítulos. Ha habido mucha, muy buena recepción en el Insta, así que nada, totalmente agradecidos por los grandes resultados que han habido, así que esperemos que no sea la última temporada. Así que eso, también los dejamos invitados a lo que va a ser la charla de cierre, de la presentación de los resultados del podcast la próxima semana, eh, a las 2:30, miércoles. ¿A La cuánto semana estamos? del 10. Sí, el miércoles 12. Miércoles 12 vamos a estar haciendo la charla de cierre en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile para que vengan. Va a ser de las 14:30 hasta las eh, 16 horas. Ahí vamos a tener juguito, cositas frescas para capear el calor. Así que nada, los dejamos invitados a escuchar el siguiente capítulo y que también puedan volver a escuchar los que ya fueron publicados. Y nada, agradecer nuevamente a Guy y a Pedro por el apaño al podcast. Así que, que corra audio. Chao, 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 chao. Y bueno, estamos en el día de hoy, en el último capítulo del podcast, siendo un 2 de octubre de 2025, con muchísimo calor. En el día de hoy estamos con Pipo, baterista de Puncora. Hola, hola, Capipo de Puncora. Un agrado estar aquí participando con ustedes, contigo, Felipe. De verdad que es una ocasión que estuvimos pateando un poquito por temas de pega, pero muy felices de participar. Sí, se logró, así que nada, aquí estamos grabando. Preguntarte dónde estás residiendo actualmente y dónde residías cuando comienza la transición a la democracia. Bueno, yo a diferencia del resto de la banda, soy un poco más chico que el resto. Yo soy del 93, nací en el 93. Yo siempre he vivido en la Florida, perdón, en Puente Alto. Estuve viviendo un tiempo en la Florida, pero siempre mi zona de residencia ha sido como la zona sur de Santiago, los suburbios. Em, y claro, yo soy nacido y criado en la comuna de Puente Alto, una comuna bastante dormitorio de Santiago. Así que ahí también estaba cuando partí en la banda. Sí, es como mi lugar de vida. Bueno, entonces preguntarte, ¿cuándo comienzas a participar en estos entornos relacionados al punk rock? Mira, yo empecé más o menos cuando tenía como 12 o 13 años. Ya, yo siempre, bueno, vengo de una familia bastante musical, bastante rockera, si se puede decir de una manera. eh, pero por cosas de la vida, en un día X caí en una tocata punky. Y ahí me hizo un clic gigante. Me acuerdo de la primera banda que vi que se llamaba Militares y Civiles ahí. Sí, y les caché el rollo de la letra, dije que están cantando, me acuerdo. Me acuerdo en esa época estaban regalando unos discos, ¿cachai? Para poder regalarlo, para poder escuchar los demos que tenían ellos. Después llegué a escuchar esa cuestión a la casa y me volví, me dijo, wow, ¿cachai? Porque, puta, igual es un salto de escuchar como música en inglés, ¿cachai? A escuchar a unos cabros que son de tu misma pobla, y hablando letras como sociales, decir, y escuchar eso a los 13 años, eh, es cuático. ¿Y el formato en el que entregaban estos demos era en cassette o en CD? En mi época eran en CD ya. Ya yo viví, yo soy de la época de la generación donde hubo toda la transición de lo digital, de época del Fotolog, del Messenger y de esa época, a diferencia de mis compañeros de banda, que son de la época del cassette y el vinilo. Claro, yo viví la época del Ares, ¿cachai? La época donde se regrababan los CD en la casa del amigo que tenía el Pentium 4 en esa época, el PC, el mejor PC. Entonces, claro, ese era el formato en la que el cual se difundía la música.
Y ahí, por ejemplo, ¿cuál fue la primera música? Vas a esta tocata, ¿cuál es la música que empiezas a piratear una vez vas a este concierto? Mira, por cosas de la vida en mi casa había un cassette que era de mi viejo, que era de la Polla Record. Todo esto pasó en un lapso de tiempo súper corto, como de un año. Yo me acuerdo que empecé a escuchar mucho en esa época Misfit, que fue una de las bandas pilares en mi vida, y la Polla Record, ¿cachai? Que fue el cassette del donde se habla. Eh, Ese disco para mí es escucharlo y es transportarme a ese momento de mi vida donde lo pillé. Entonces, no sé si me desvió mucho. No, está bien. Sí, entonces, ¿cachai? Esas eran como las bandas principales que me empezaron a rayar en ese momento. Ya con el tiempo fui descubriendo como otros tipos de bandas punk y más pesadas. No sé, pues a mí me gusta Art Exploited, ¿cachai? Como toda la onda UK del punk. Pero esas fueron como las bandas principales que me marcaron siendo un cabro chico de 13 años. Y ahí escuchando ya además de la influencia de bandas de habla anglo, acá a nivel latinoamericano, además de, o sea, bueno, hispanohablante, además de la Polla Records, ¿cuál crees que te empieza a influenciar también? Uh, yo creo que a mí como a muchos, 2 minutos. 2 minutos es como la banda fundamental. Para muchos que empezamos en el punk empezamos a escuchar como empezamos a descubrir música de punk en español, ¿cachai? Después con el tiempo descubrí a Los Miserables y a Los Fiscales y dije, claro, estos compadres son chilenos, son de acá y están haciendo algo que están haciendo otros compadres que me gusta de afuera, ¿cachai? Entonces esas fueron como las tres bandas principales en español que a modo local que me empezaron a gustar mucho y que influenciaron N. 2 minutos y Flema y Ataque 77 también los primeros discos. Muy buena banda, muy Sí. buenas bandas. Y ahí ya, ¿cuándo decides, por ejemplo, o a lo mejor hablando con amigos, compañeros, quizás de colegio, como la idea de tocar? Sí, mira, lo de tocar. Partido igual de chico, porque yo vengo de mi familia es una familia súper musical, entre comillas, y una familia que que consume mucho folclore. Entonces el tema de los instrumentos siempre estuvo muy metido con mis primos, ¿cachai? Con mis tíos, mis mamás. em, entonces a mí siempre me llamó la atención la percusión. Entonces yo cuando era chico ponía mis cojines y empezaba a imitar lo que hacían los compadres, no sé, te digo, a los 5 o 6 años. ¿Cachai? Y después con el tiempo, cuando empecé a descubrir como el rock en general, el punk, ahí como que dije, wow, yo quiero ser baterista. Como que no me llamó tanto la atención tocar guitarra o tocar bajo, me llamó la atención la percusión, la energía que te transportaba eso. Entonces, yo creo que más o menos como a los 10 años yo dije, ya, yo quiero ser baterista. Y quiero una batería, si bien en mi casa no había los medios económicos para comprar una batería, pero siempre me la rebusqué como para armarme con algo, con tarros, con algo, algún tipo para poder pegarle algo, ¿cachai? Entonces más o menos como más o menos esa edad pasó. Mm. Y ahí después, bueno, porque esto es más o menos cuando ya estás entrando en enseñanza media, ahí tu círculo cercano empieza a escuchar más o menos más de lo mismo, o quizás eran más thrasher. Sí, mira, yo siempre transité entre el thrash y el punk, porque siempre anduve metido. Para los que son de Puente Alto, la zona sur de Santiago, van a conocer el pantano. Van a saber de lo que estoy hablando, en un Sí. lugar que hacían tocar ahí en el 27 y medio de Vicuña Maquena. Se hacían tocatas punk y tocatas thrasher. Y claro, yo empecé en el tema del punk más o menos como en séptimo básico. Entonces yo cuando llegué a la media, en primero medio yo era el punkilla del curso, po, ¿cachai? Era como Todos los cabros andaban en la onda del metalcore, con los mechones para el lado, todo el tema, y era como el punky excluido del grupo, ¿cachai? No es mala, ¿cachai? Pero Sí. claro, yo en ese momento ya llegué con la onda de plantar una bandera, de decir aquí yo escucho punk, soy anarco, ponte tú, y estas son mis posturas, ¿cachai? Siempre y quedé como Milico y Ultron muchas veces por eso. Pero claro, desde primero medio ya estaba con eso. Claro, me juntaba con muchos cabros que eran thrasher, que eran emos, ¿cachai? Nunca hubo como un drama así como separatista de Ah, ya. tribus, ¿cachai? Porque, no sé, pues, igual estudié en un colegio público, un colegio que tiene una estandarte súper de lucha, o lo tenía, que era el Benjamín Vicuña Maquena en esa época, de la Florida. Entonces, como que nos aglomeraba a todos, no la tribu, sino como el sentido de pertenecer a una escuela pública. Oh, qué ¿Cachai? interesante Sí, eso, sí, porque, bueno, leyendo muchos fanzines, una de las denuncias que más me he dado cuenta es como esta problemática del sectarismo. Por ejemplo, sí, el problema con los straight edge, con su comportamiento tan como de milico. sí.
como, no, es que ustedes toman chela y ustedes no pueden ser punk, Sí, ustedes no pues, pueden ser hardcore. sí. No, es una problemática y que yo creo que va más tirada para la generación antes que la mía. Como te digo, Mm, yo soy un poco más chico que los cabros, que los chiquillos de la banda. En la época mía ya estaba la cagada con todos, ¿cachai? O sea, ya, puta, al menos lo que yo viví, no había un sectarismo tanto de tribus urbanas o decir, no, los straight edge con los hardcore, con los punky. No, de hecho, ponte tú, donde te hablo de las tocatas, ponte tú, el pantano, se hacían tocatas skin, ¿cachai? De hoy, antifascista, con tocatas punky o con locos thrasher, ¿cachai? Y nunca hubo un drama. ¿Cachai? Por ejemplo, yo cuando empecé más o menos la onda del straight edge estaba súper débil en comparación a lo que fue mediados de los 90 principios de los 2000. Entonces como que nunca hubo un separatismo muy grande. Entonces siempre se entendió un poquito del otro. Y yo creo que también se daba mucho en el contexto que había no sé, pues yo en 2011 estaba en tercero medio. El 2011 fue la segunda revolución pingüina más grande que hubo en sí. Chile. Entonces había otra arma de lucha distinta a la que estar peleando por cómo te vestías o que escucháis. ¿Cachai? Y ahí, ¿cómo empieza a ser un poco la información que empieza a circular en torno a las tocatas? Porque te toca una época distinta, por ejemplo, al Guillo. El Sí, Guillo, la mayor información podía ser el Boa Boy, un fanzine, sí, por entre medio. sí. ¿Cómo empieza a ser un poco la información que empieza a correr, ya sea Fotolog, Facebook, No, no, la época mía era Fotolog. Fotolog, ya. Fotolog. O sea, ¿cachai? Las bandas todas tenían su Fotolog, ¿cachai? Agrega F, y el Golden y todos esos temas que había en esa época. El Fotolog y mucho viral también por Messenger, ¿cachai? Y también yo viví como los primeros años de Facebook y por Facebook también había muchos grupos donde había mucha difusión de tocatas, ¿cachai? Entonces yo viví como la era digital Del punk. del punk, ¿cachai? O la era del metal. O sea, la única manera como análoga de saber de tocatas, tú, era que cuando uno iba al Euro, al Portal Lion, Ujú. y pasaba yo a las tiendas y recogía ahí el flyer, ¿cachai? Pues uno iba y dejaba encima del mesón un turrón de flyer, ¿cachai? Y tú ibas y el fin de semana y sacabas todos los flyers, aunque no conocierais las bandas. Y esa era la manera de enterarte de las tocadas o los conciertos de las bandas que tenían, ¿cachai? Pero generalmente era todo por internet, ¿cachai? Ya yo al menos viví la época donde todo te lo enterabais por Fotolog, por Flickr, por MySpace, ¿cachai? Era Ya. como esa onda, yo soy de esa época. Ya. Sí. Y ahí como, por ejemplo, no sé, el nombre a lo mejor de alguna página que se empieza a hacer como conocida, Uh, o de alguna persona que organiza la tocata. O sea, en esa época empezaban mucho a hacer las tocatas los que eran los compadres de Santiago Hardcore, me acuerdo, que ya en esa época, bueno, venían haciendo tocatas en los 90, no me acuerdo, mediados de los 2000 ya empezaron como más fuerte. También estaba el Santiago Sharp, que era una organización donde estaban metidos todos los grupos, esquina antifascista, y por ahí también como que nos enterábamos también de tocatas, pero del nicho de bandas antifas, ¿cachai? De la Ah, ya. época. O sea, estaban metidos los innombrables, los curas Boom, ¿cachai? Sí. Estaban como todos esos compadres. em, y como que por ahí nos enterábamos harto de las tocatas, ¿cachai? Pero, claro, ¿qué más había? No sé, po. Es que había en esa época había harto blog, ¿cachai? Entonces, a diferencia, yo creo que el blog fue como el fanzine nuevo de los 2000, porque a Ya. diferencia de los 2000, claro, los chiquillos escribían, hacían fotocopia ellos mismos, corcheteaban, y en cambio en los blogs, tú te creabas tu blog gratis, escribías lo que querías y dabas la información que tú querías entregar, ¿cachai? Y eran como de manera gratuita y sin tener que gastar un peso, entonces esa era como la manera también de enterarnos también de muchas movidas. Entiendo, entiendo. Y ahí, bueno, ya en el contexto de la revuelta que se empieza a generar en torno al universitario, los estudiantes de enseñanza media, en torno al 2011, ¿cómo empiezan a hacer esas tocatas? Mira, en esa época empezaron a haber muchas tocatas en los liceos en Toma, ¿cachai? En el Aplica, en el Instituto Nacional, me acuerdo una de las primeras tocatas que vi a los Amiseres de tu Rostro, me acuerdo, unas bandas hardcore, fue una tocata que se hizo en el Instituto Nacional, ¿cachai? Entonces, me acuerdo que entre el 2010 y 2012 hubo un circuito de tocatas grandes en liceos, ¿cachai? Liceo en Toma, donde mismos cabros que estaban metidos dentro de la escena empezaron a meter su escena, su para musical, también con una parada política dentro de su espacio tomado. ¿Cachai? No sé, porque me acuerdo mucho. Bueno, yo mismo organicé una tocata también en esa época, en el 2000,
2011. Y claro, y nuestra consigna era la tocata, pero salía Peter, ¿cachai? Con los ojos con una SS, pues, ¿cachai? Ya. Y ese era el logo de la tocata. Entonces metíamos, claro, el Basile Punky, pero también con la bola política del lugar donde lo estábamos ocupando, que era un Liceo Don Tomás, que para nosotros era muy importante y lo sigue siendo. Y durante esta época, ¿cuál pieza empieza a ser así como una... Ya te das cuenta de así, esto es lo que quiero seguir, yo quiero seguir con esta onda, o algo que te cambia toda la perspectiva de lo que es el punk? Yo creo que saliendo del colegio, está en una etapa donde decís, puta, ya, pues ahora qué hago, ¿cachai? Entonces, yo dije, tocar es una wea que he hecho toda mi vida. O gran parte de mi vida. Entonces, y me gusta y me llena. Más allá de lo que significa el hueveo, ¿cachai? El carrete, o el tema, me gusta la música, me gusta tocar. Entonces yo dije en un momento, ya voy a estudiar una carrera, le voy a dar el gusto a mis viejos, voy a estudiar, terminé estudiando una weá que me gustaba a mí, ¿cachai? Le seguí la batalla, no me arrepiento. Eh, pero claro, dije, esta cuestión siempre ha estado en mi vida. Siempre yo tuve la que decir, no, esta weá la voy a mandar a la cresta, yo no quiero más, porque me encima soy batero. Puta, si te rompe una baqueta, son 15 lucas, ¿cachai? Sí. Es una lata. Entonces, decí en un momento, yo quiero seguir con esto, quiero tener una bandera como, quiero seguir transmitiendo algún mensaje, ¿cachai? No me quiero quedar pasivo en la casa, sin hacer nada. Y hay algo que sé hacer, que es tocar música. ¿Cachai? Y si lo puedo hacer por ese medio, mucho mejor. ¿Cachai? Y aparte que está el fin principal, que me gusta la música. ¿Cachai? Y si puedo tocar y seguir tocando y perfeccionándome y profesionalizar esto, mientras yo se pueda, ¿cachai? En Chile, que es súper complicado poder Sí. profesionalizar la música, lo voy a hacer. ¿Cachai? Entonces entraste a estudiar música, No, estudio ¿no? fotografía. Ah, perfecto. Soy fotógrafo. Yo pensé que todo el discurso iba a No, decir, no, sí, de hecho yo quería estudiar historia como usted, ah, pero nunca tuve la disciplina suficiente para poder hacerlo. Mi mejor amigo, Davito, un saludo a él. Igual estudió también el licenciado en historia de la Católica y lo veía para cagar, sí. así vuelto loco y decía, no, esta vaya no puede. Yo recuerdo estar estudiando y tener la pila de textos hacia mi alrededor. Y yo, ya, ¿por dónde comienzo a estudiar? Así, no, horrible. Sí, este weón yo lo veía con libros así del porte de un ladrillo, así, no, tengo que leerme esta weá para mañana, así, no tengo esa disciplina para poder hacerlo, ¿cachai? Me encanta la historia, todo el tema, estudio por mi cuenta, pero para mí se me va a hacer imposible. Y ahí, ya entrando a estudiar, ¿cómo se empieza a compaginar ambos mundos, la fotografía y la música? Uh, Mira, yo partí mucho haciendo, bueno, hoy en día yo me dedico mucho a la publicidad, me vendí, pero claro, puta, lamentablemente ahí está la pega, po, ahí están las lucas y hay que vivir. Pero claro, lo que me llena en el tema de la fotografía, ponte tú, es hacer fotos de tocata y estar metido en medio del moch, ¿cachai? En medio de los monos, ¿cachai? Y estar haciendo fotos a las bandas. Ese fue el complemento. De hecho, yo cuando decidí estudiar fotografía fue porque, no sé, pues veía en las tocatas mucho al Gary Go, ¿cachai? Al Galvez, ¿cachai? Que son fotógrafos históricos de eventos musicales y yo los, compadre, los encontré increíbles, ¿cachai? Entonces dije, bueno, yo quiero lograr eso. ¿Cómo, ¿Sí? tienes alguna cuenta así? No, ahora puta, que me dedico a la publicidad, no tengo nada así como para, tendría que mandarnos un portafolio de puros alimentos fomes, ¿cachai? No, pero por ahí tengo tendría que buscarlo, pero tengo fotos por ahí arriba de Mm, tocatas, que no hago hace harto tiempo. Pero claro, eso fue como principalmente por cómo mezclé un poco la fotografía como con la música, el mm. punk. Y ahí en ese, bueno, en ese mismo periodo, porque claro, bueno, no he tenido todavía la suerte, lo he dicho en todos los capítulos que he hablado con ustedes, como no he tenido la suerte de hacer una banda todavía, porque igual soy Ah, guitarrista, ya. todavía tengo el sueño, creo que es un No, sueño, hay que seguir con el sueño, hay si que, los buenos elementos siempre van a llegar en algún sí, momento. entonces, siempre el problema es, ¿y el baterista? Ah, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el decir, ya, hay que ir a la casa del baterista? Sí. Puta, es que lamentablemente el músico que menos hay es el batero. Sí, po. ¿Cachai? Te le una piedra y te sale un guitarra, ¿cachai? O un bajista que fue mal guitarrista y se dedicó al bajo. No, mentira. No, pero ponte tú, eh, el músico que menos hay en todos lados es el batero. Pues, entonces tú, batero con el Cablier, weón, toca como 6 bandas, 3 proyectos, ¿cachai? Entonces, eh,
No sé, pues yo, en mi caso, ponte tú, yo partí teniendo mi batería en la casa, pero era imposible ensayar ahí, o sea, mis viejos me iban a colgar. Entonces, no sé, siempre yo tenía andaba con la caja, con los platos, con los pedales, y íbamos a salas de ensayo. Ah, ya. ¿Cachai? Con diferentes proyectos que yo tenía, íbamos a salas de ensayo en La Florida, en Puente Alto, acá en Santiago Centro, y ahí ensayábamos. Ahí ensayábamos, porque hacerlo, ponte tú en casa, o tenía el conflicto con tu familia, o tenía el conflicto con los vecinos de que te tiran los pacos encima. Sí. ¿Cachai? A mí, por tocar solo en la casa, me tiraron los pacos un millón de veces, ¿cachai? Ujú. Entonces, Qué, no, pero que vecinos, malas pulgas, ¿cachai? qué Tam- simpático tener esos vecinos. Sí, mira, pues mira, ¿cachai? Ahora tengo unos vecinos, ¿cachai? Que siempre me apoyaron, pues, y empezaron a ver todo lo que nos ha pasado con Puncuel últimamente, y la buena me abrazaron, así, felicidad, y todo el tema. Son locos que te han apoyado, pues, ¿cachai? Que te Además conocen que de vieron chico. como, ah, tiene una camiseta con la nanita de Dio, ya, Claro, apoyarlo. claro, una cuestión así, pues, ¿cachai? No, pero son locos que toda la vida como que te han apoyado, ¿cachai? Ah, eso es Entonces como bacán, que po. sí, nunca tienen un jugo y bien al lado. Hay buenos que vivían como 10 casas más allá te tiran los pagos, pues, ¿cachai? Entonces, Es que ni siquiera estaban así como que se veían afectados por la cuestión. claro, claro, pero es la típica, las ganas de huevear, weón. No, si nos faltan los vecinos así. Sí, sí, en todos lados. Y ahí, ¿cuáles empiezan a hacer como esos primeros proyectos? Porque siempre está la banda que como se busca baterista, se busca Ah, baterista. mira, mi primer proyecto musical serio fue una banda que se llama MPE, que la tuve como de los 13 hasta los 17, 18. Grabamos un puro demo. De hecho, estaba por ahí, por si tú lo pones, sin MP, sin domesticar, te va a aparecer por SoundCloud por ahí. Eh, Ese fue mi primer proyecto. En realidad se llamaba Mierda para el Estado porque veíamos mucho un video de la Polla Record en el Festival de San Isidro y bueno, decía, Mierda para el Estado. Y yo, pongamos el MP. Partí tocando ahí, después, ya proyecto más serio, me fui a tocar a Alcohólica Apatía, que era un proyecto que estaba en la Florida. Ujú. Y también de cabros, también de mi misma edad, ahí estuve tocando más o menos hasta como hace poquito antes de la pandemia. Ah, ya. Ahí estuve tocando harto, y ya las primeras ya bandas como reconocida en la que estuve fue una banda que se llama 10 Botellas, Ah, que ya sí. son históricos de la Florida, zona sur, y ahí después entré a Puncuera, Ah, ya. ¿cachai? Ese fue como mi tránsito de bandas, como de proyectos en los que estuve. Y todos esos proyectos son de, ¿qué onda? Hardcore, más Sí, melódico. los, los- sí, todos han sido hardcore punk. ¿Cachai? Ponte tú 10 botellas, no era un proyecto tan político. Ponte tú MPM, mi primer proyecto era como pan de cabros chicos, po, como cagarse en la Virgen, cagarse en el Ya, cura, sí. ¿cachai? Odio a todos, me quiero matar. Esa era la onda. Después en Alcohólica Apatía era una cosa mucho más política también y más personal, pero ya con Pancora es un proyecto ya netamente político. Es una bandera de lucha 100% política. Sí, preguntarte un poco, bueno, ¿cómo conoces a Puncora como banda? A los chicos de la banda. A los cabros los conozco. Mira, a mí me pasó una weá muy cuática el 2000. ¿Cuándo fue? La segunda vez que yo los muertos de Cristo a Chile. Ese fue el 2000. El 2000, espera, 2008, 2009, creo que fue el 2010, si no me equivoco. 2010 o 2011. Yo fui a tocata de público, pues y en esa tocata te lo unió 10 botellas y te lo unió Pancora. Y terminé tocando en las dos bandas. A Pancora los conocía, pues los conocí con el disco, con el Vamos con Chetumare. Ah, ya, muy buen disco. Sí, sí, muy bueno. Los conocí con ese disco. Cabros chicos también, la misma onda como te contaba que llegaban los CD en esa época. Ujú. Y también había harto portal como musical en internet, de donde podíais descargar los discos de las bandas. Ah, Y ya. las bandas los liberaban y te podías descargarlo con 10 virus, ¿cachai? 1000 troyanos, pero igual lo descargáis. Sí. Entonces, en esa época yo empecé a conocer Pancuera, ¿cachai? Los veía en varias tocatas, los vi en el San Martín hace tiempo, varias veces. em, como te digo, en esta tocata te lo unieron a los muertos de Cristo y ahí como que los conocí, digo, no, estos los compadres me gustan. Claro, pasó el tiempo y terminé tocando en las dos bandas, pues, ¿cachai? ¿Cómo fue ver al Guillo ahí tocando? Puta, para mí era un weón. Es que claro, yo no cachaba mala imagen ni nada, po. No, Pero claro, claro. o sea, para mí el Guillo es un ícono dentro del pan nacional, ¿cachai? Él no lo quiere reconocer, pero igual es un ícono que se ha mantenido estoico dentro del Sí. mar de buenos funados que han caído, ¿cachai? Sí, ¿qué fue? Una vez yo le pregunté al Guillo, le dije, no, mira, cuando vayamos a la tocata, que fue en mi batch, te queremos hacer unas preguntas para promocionar el podcast. Pero la pregunta es para ti, ¿qué es el punk? Y me dijo, son puros viejos funados y cagüineros. Sí, eso es el pan, a eso se resume hoy en día. Sí, weón, o sea, Sí, sí, está acuático. está acuático, sí.
De hecho, una parte de que una banda que se mencionaba, hay que censurar el nombre por, Sí, censura nomás. sí, por Sí, obvias razones. sí, Eh, con C nomás. eh, eh, bueno, y después, ¿cómo es comenzar a hablar con el Guillo? O cómo te buscan los chiquillos, quizás, o tú los buscas a ellos para empezar a tocar como baterista. Mira, yo estaba en 10 botellas y yo estaba en un... Bueno, a los quiero mucho, pero claro, estábamos en sintonía totalmente distintas. Yo nunca he sido de la bola del copete ni de las drogas, nunca he sido straight edge, pero nunca he estado en la bola de mezclar, ponte tú, el carrete con la música, ponte tú, ¿cachai? Para mí la música siempre me lo he tomado en serio. Entonces, los cabros de 10 botellas eran mucho más viejos que yo, entonces dije, no, y ellos mismos me dijeron, Juan, busca algo donde te sientas incómodo. Entonces yo me estoy yendo de 10 botellas el mismo día. Y me meto al computador, bla, 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 buscamos baterista, Puncora, tate. Le escribo y me habla el Leo, que era el antiguo bajista. Ya. Me dijo, compadre, voy a venir la otra semana, día martes, tanto, tanto, ven a probarte. Ya y me saqué unos 4 o 5 temas y ahí me probé y el mismo día ya me dijeron que sí. Bueno, ¿Cachai? Entonces ahí conocí a los cabros y empecé a tocar con ellos. Claro, los cabros venían saliendo del anterior baterista, venían de grabar el Paso en Falso. ya. Sí, habían grabado recién el Paso en Falso, entonces también estaban en un periodo un poquito parado, porque se les fue el batero. Entonces, cuando se te va el batero, no tenéis mucho Sí, que hacer, pues. Entonces ahí llego yo y ya automáticamente me empiezo a sacar el disco, empezamos a ensayar para tocata. Creo que al mes de estar en la banda empecé a tocar de nuevo, ¿cachai? En Tócate en mm, vivo. Entonces, sí, fue una experiencia, fue una escuela. Fue una escuela porque llegó una banda donde los compadres igual eran súper metódicos y trabajólicos, ¿cachai? sí, de hecho, eso me he notado algo porque conversando con todos, eh, se nota mucho como que trasciende la idea del punk, así como no mezclar música y carrete, sino que Sí, es, de hecho, la mayoría, lo conversamos con los chicos, como les llama la atención como que todos tienen sus carreras, todos sí, trabajan y tocan sí. música que está súper estigmatizada, que no, que los punkies son curados. Sí, po. Entonces, y O de sea, no es hecho, mentira, pero... no es mentira, pero finalmente como que el punk de verdad es el que crea música, el que lee, Sí, o sea, depende de la o interpretación sea, que toque. comillas punk de verdad, como... Sí, po. O sea, que depende de tu vivencia, de cómo tú quieras interpretarlo, ¿cachai? Para muchos el Ujú. pan es autodestrucción, ¿cachai? Para Sí, nosotros es construcción, es crear, es transmitir, ¿cachai? O sea, si uno en la banda quiere carretear o hacer lo que sea en su vida privada, está bien, ¿cachai? Está en su libre derecho, pero la banda tiene una postura, ¿cachai? Súper como marcada. Entonces, coincidentemente con los cabros, puta, somos súper sanos, pues, weón. Ya 3/4 de la banda no toma, yo no tomo, sí. ¿cachai? El Guillo paró, el Tommy nada, ¿cachai? El Irra nomás, le estoy echando el agua. Pero somos una banda súper sana, pues, ¿cachai? Ni uno fuma, ¿cachai? Yo dejé fumar, afortunadamente, hace varios años. Entonces, como que nosotros, nuestro fin es uno, que es la música, Sí, sí, ¿cachai? de La hecho música, la otra vez cuando estaba bueno, cuando fue la tocata de los bebés, fue en Sala Metrónomo y también cuando sí, ustedes tocaron. Y que yo estaba con su chelita cero y yo después sí, me pues, sentí mal, pues yo me dije, con la garrafa ahí, sí, yo estaba entonado, después ustedes están tocando y ya dije, ah, voy a ir a mochar un rato y yo estaba entonado. Y después vi al Guillo con la chela cero y yo dije, qué vergüenza. No, pero No, claro, po. pero Sí, no, pero es que es la bola de nosotros, porque sí, pues, nosotros no vamos a venir como esa banda, como decías tú, como Straight Edge, ¿cachai? Que venían a imponer como una manera de ser o de pensar, ¿cachai? Súper milica. No, nosotros, yo creo que no es una parada punky el no tomar, es una parada de vida de que ya ninguno quiere seguir weyando, ¿cachai? ¿Cachai? Como que lo que nos importa es otras cosas. ¿Cachai? Yo, a pesar de ser más chico que los chiquillos, también tengo una parada súper parecida a ellos, ¿cachai? De, de la música, para nosotros la música, eso es lo que prevalece y lo que importa, ¿cachai? sí, es una tónica que se nota mucho en las letras de Punkora. Sí, La idea de la música, lo recuerdo mucho por el disco El Vamos Conchetumare, el sí. punk, la canción en sí, o sea, somos amigos tocándonos, y eso es lo que importa. Sí, pues van a los carretes con casete, Sí, ¿cachai? po. Ese es como el fin, o sea, yo encuentro totalmente válido los cabros que toman el pan de otra manera, como más autodestructivamente, ¿cachai? O que la quieran tomar como lo quieran tomar, ¿cachai? De eso se trata el pan, ¿cachai? De hecho, hay bandas hoy en día que están mezclando el trap con el punk, ¿cachai? Siendo súper criticados y dicen, weón, de eso se trata, De crear ¿cachai? nueva De crear, música. de crear nueva música, ¿cachai? O sea, no, esta weá no puede ser un movimiento milico, porque lo ha sido muchos años. Sí, creo que de aquí puedes hacer una pregunta muy interesante porque, claro, como la mayoría de los chicos viven
en este periodo de la transición, final de los 90. Y claro, se hace interesante también para el podcast, pero bueno, acá con los chiquillos hemos tenido conversaciones constantes de para nosotros qué es la transición. Sí. Y en ningún capítulo se ha tocado el tema del estallido. ¿Cómo se ve la revuelta? Entonces, para ti más que eres joven, llegas a Sí, Puncora po. justo en esta época. Entonces creo que puede ser una pregunta interesante para trabajarla. Sí, totalmente. Mm, puta, para nosotros fue la revuelta, para mí personalmente una revolución estancada y que la estancaron. Sí, ¿Cachai? La utilizaron, la manosearon, la mordieron y la masticaron y la botaron. ¿Cachai? Eh, eh, fuera, bueno, nosotros hicimos un disco súper contingente a la revuelta, que fue el Milagro Chileno. sí. Y Muy buen disco. ¿ah? Muy buen Sí, disco. gracias. Y hoy en día escuchamos ese disco y decimos, puta, estos temas que algunos que envejecieron mal. ¿Cachai? Porque decís, puta, la revuelta fue una weá que era muy necesario, ¿cachai? Y y lo que se pedía eran weas que hasta el día de hoy todavía están contingentes, o sea, todavía están ahí en la palestra, ¿cachai? Sí. Salud, educación, vida digna, sueldo mínimo. Entonces, puta, para nosotros fue una época de mucha inspiración, ¿cachai? Para nosotros y para muchas bandas de la época. Pero a las finales te das cuenta, a las finales que estamos en Chile y los compadres utilizaron la weá a su manera, a su modo, la vendieron. Bueno, tenía ahí weones de la UDI diciendo, no, estamos de acuerdo con las causas, la weá. Y hoy en día tenía esos mismos compadres diciéndote que esa weá fue un estallido delincuencial y todo el tema, ¿cachai? Entonces, puta, para nosotros una pena lo que pasó, ¿cachai? Totalmente. ¿Y cómo empieza a ser un poco ya, así como... Porque igual los ensayos son un espacio para compartir. Sí. ¿Cómo lo empiezan a ver ustedes? ¿Dónde estaban, por ejemplo, cada uno de ustedes o lo que tú recuerdas cómo fue ese 18 de octubre? Mira, en esa época nosotros ensayábamos en la antigua sala, bueno, que hoy en día es Rebequi, Ya, ensayábamos arriba, ensayábamos en una sala ahí. Estábamos súper cerca del epicentro de lo que estaba pasando. Eh, bueno, pues yo personalmente también estaba en la pega, estábamos en la dinámica de ensayar, ¿cachai? De trabajar, y pasó todo esto, pues, ¿cachai? Y todo esto no, bueno, en ese momento nosotros teníamos tocatas y todo se fue a la vez, nos suspendieron, ¿cachai? te me imagino. Sí, pues, sí, sí, me acuerdo que tengo medio borroso, no sé, pero bueno, yo vivo en Puente Alto, yo vi como quemaban el metro. ¿Cachai? Esa weá, a mí nadie te puede decir que no, que fueron los delincuentes, no, si fueron los pacos los buenos que quemaron la weá. Yo vivo en esa correa y vi cómo entraban los pacos en la estación. ¿Viste? Todos lo vimos. Entonces, claro, nosotros vivimos de una manera, yo al menos vi el estallido de una manera súper desde la periferia, Ya. donde de verdad se pidieron los supermercados, ¿cachai? La pelea por los pacos fue cuática, ¿cachai? Hubieron palos brígidos. En Puente Alto casi se quemó la comisaría la principal de allá del final de Puente Alto. Entonces yo la vi, ¿cachai? Como los cabros lo vieron de una manera distinta, que vivían como más en la zona centro, que vieron todo el tema de la primera línea y todo el tema. No, nosotros vimos, yo al menos vi como otra onda distinta al estallido en ese momento. ¿Y cómo empiezan a hacer ya después los ensayos después de eso, cuando empieza a llegar la inspiración y las ganas de crear música con el contexto? Oh, se nos cambió todo. Se nos cambió todo porque, como te decía, ese momento fue un momento igual de arte e inspiración. ¿Cachai? Y decir, weón, hay temas que ni siquiera nosotros estábamos conscientes que quizás podíamos tocar. ¿Cachai? Entonces en un momento los ensayos cambiaron rotundamente lo que estábamos creando a lo que empezamos a crear, que después fue el paso en falso, el milagro chileno. Disculpa. Eh, claro, los ensayos ahí fueron muy fructíferos. ¿Cachai? Lo utilizamos también el estallido, ¿cachai? A modo creativo, porque igual nos sirvió harto para poder crear ese disco. Entonces, nos salió fácil. Creo que creamos ese disco en un par de meses. Claro, porque tenía todo el contexto alrededor girando de lo que estaba pasando. Entonces, no era muy difícil que saliera algo relacionado a eso con la banda. Mm. Y bueno, ya después pasan los meses y llega la pandemia. ¿Cómo fue Uh, eso? Penca. Fue fome porque nosotros estábamos recién en una sala de ensayo, nos habíamos cambiado en enero. Entonces estuvimos enero, febrero y un poquito de marzo en esa sala nueva y tuvimos que dejarla.
fue venga porque tuvimos que, puta, yo llevarme toda la mole de instrumentos para la Sí. casa, ¿cachai? Los chiquillos todos, repartir toda bodega, y tuvimos que parar, ¿cachai? Y en ese momento estábamos grabando, sí, estábamos grabando El Milagro Chileno, y tuvimos que parar, pues. O sea, tuvimos que esperar que Ponte tú fueran estas cuestiones de los confinamientos para poder Sí. ir a terminar los coros, porque habíamos grabado toda la música. ¿Cachai? Y quedó todo en Mm, stand-by. Entonces, la única manera que podíamos con los cabros de hablar y de poder como organizar algo más con la banda era todo por Zoom, por WhatsApp. No había otra alternativa. Entonces, claro, estuvimos parados unos 4 o 5 meses, más o sí. menos. Más o menos comenzaron a tocar de nuevo como a ensayar como en agosto, septiembre. Sí, cuando se empezó a abrir de nuevo la apertura y todo el tema, ahí nos pudimos juntar a grabar, ¿cachai? Ahí, puta, por fin nos podemos ir a una sala de ensayo nueva. Eh, y ahí como que empezamos a tomar forma, pero claro, mientras la actualidad te dejaba, porque si no, no se podía mucho, ¿cachai? O sea, había que sacar permiso para poder ensayar, sacar permisos para juntarte, ¿cachai? Entonces fue, no sé, pues la grabación de los coros fue un chiste, porque estábamos todos como grabando en el mismo micrófono, pero todos alejados así uno del otro, pues. Ya el quinto tema ya nos dio lo mismo, ¿cachai? Ya estábamos todos pegados. Pero claro, andáis con ese miedo que de lo que decís, no sé si la buena verdad o una mentira, que no sé nada. Sí, porque más encima como que justo se salva el estimado con el tema del estallido, con la revuelta. Sí, po, Entonces, el o claro, Dios, un Dios. uno se empieza a cuestionar, pues si todo esto es verdad, esto es mentira. Sí, po. O sea, tenéis el caso que Ponte tú en el Espacio Riesgo, que era un hospital de emergencia Sí. de no sé cuántos millones de dólares y que nunca se ocupó. De hecho, la otra vez cuando fuimos con mi mamá por una expo de café que hicieron, le dije, oye, mira, si acá fue un Ah, sí. hospital que nunca funcionó. Sí, po, Yo sí. me quedo para adentro cuando lo conocí el espacio Resco. Yo tampoco tenía idea de lo gigante que era. Una wea gigante, y de esa wea gigante hicieron, es una sala de conciertos, de convenciones, y de eso hicieron miles de camillas y wea. Nunca se ocupó. O sea, tú decís, ¿cuántos amigos de estos weones se hicieron millonarios a costa del Estado por la pandemia? ¿Cachai? Impresionante. A costa de los muertos, a costa de todo, ¿cachai? Entonces decís, guate. Entonces, por eso te decís, no sabéis qué creer. Sí. Y eso después empieza a influenciar para el siguiente disco. El siguiente disco fue el Autodestructivo, si no me equivoco. Sí. Sí, el Autodestructivo. Sí, sí, totalmente, porque en ese momento, bueno, ahí tuvimos cambio de formación. Se va Chaggy y se va Leo, Slam, de la banda. Entonces quedamos yo y el Guillo solitos. Mm, eh, y después entra el Chochi Chaboldito, que es el guitarrista creador de la banda, el Tomás. sí. Pero claro, veníamos como con el tema de ese disco es súper oscuro, igual es más oscurito. Entonces veníamos con el tema un poquito de como de la autodestrucción, de la depresión, de la soledad, y eso como que nos inspiró un poquito a sacar el tema. Bueno, por algo el disco se llama Todo estructivo. Autodestructivo, donde nos funaron con la polera, ¿cachai? Nos quedamos quemando bichos, weón. ¿Por qué funaron por la Puta, polera? un weón que era como publicista en euros, no sé cuánto, un weón de Talca. Y había un compadre, el weón, en una carrera de un weón que no se inventó ni una carrera honesta para poder vivir. Y el weón andaba en un Jump City, esa weá para saltar en Talca, y con un amigo de nosotros, un fan de la banda, andaba con la polera autodestructivo, que salía un compadre que era jugando a la ruleta rusa, la cuestión con las manitos, la lupa Sí. quemando. Claro, y decía, no, esto es adecuado para un lugar con niños y la weá, y esta Ah, banda se ya me enferma. acordé, sí. Sí, en el fondo. Sí, la historia del Guillo. Bueno, pero ese weón, para nosotros le vamos a agradecer hasta el día de la muerte, porque pues, gracias a ese weón vendimos todas las poleras. Y después sacamos más poleras y vendimos más poleras. ¿Cachai? Si la banda en un momento se creó que parecía marca de ropa, porque de verdad que gracias a ese compadre vendimos mucho. Sí, sí, yo quería ir mañana. Ah, bueno, este capítulo va a salir como en 2 semanas, ¿Ya? como, Mañana son los 25 años. como 4 semanas más. Quería ir, pero nada, tengo que viajar por médico a Linares, entonces Puta. quería ir. Sí, pero nada, ahí les mando mucha fuerza para mañana, bueno, y espero que ya haya salido todo bien para cuando salga este Sí, capítulo. bueno, a modo de primicia, el 18 de octubre vamos a hacer los 25 años gratuitos en Los Espejos. O Uh, espero que lo cerdan, no me acuerdo. Es un colectivo de cabros que se llaman Menos Balas Más Rock and Roll, unos cabros punkis que son de Pero que Reserva, y vamos a hacer los 25 años ya. Ya con mm, setlist totalmente distinto. No lo hemos dicho porque queremos, queremos promocionar la tocata de mañana, pero ya desde aquí que salga el podcast ya va a salir. Entonces ahí, sí, ahí vayan, pues, chiquillos. sí, ahí vamos a hacerle el empeño. Que igual yo soy medio pollo porque soy de región, entonces, claro, como moverme a otras comunas, dentro de Santiago me Sí, da po. cosa. O sea. No, pero les damos las indicaciones.
Ya, acá. Sí, Sí. sí. Preguntarte un poco también, ya cómo empieza a ser el ir acercando a los 25 años de la banda y estos últimos ya 3 años ya con más estabilidad de la presencialidad. ¿Cómo empieza a ser ese como ese retorno? Aliviante. Fue un alivio porque, como te decía, siempre hemos tocado, pues, ¿cachai? Los chiquillos, al menos, de los 25 años, el guillo nunca ha parado, nunca han parado a tocar. Entonces, cuando empezamos a volver, fue como liberador, pues por fin, ¿cachai? Fue como una catarsis de energía de poder por fin tocar, ¿cachai? Y ya los últimos años, bueno, con todo lo que nos pasó en la banda y todo el tema, empezamos a crear, pues, ¿cachai? Y sacamos, bueno, este disco nuevo que es el Obrera. Y el proceso de ese, claro, venimos saliendo de la pandemia de tocar, pero también nos pegó también con temas personales dentro de la banda, entonces también eso nos influyó a la creación del disco, pues, Mm. ¿cachai? Entonces, em, fue una experiencia dura, pero bonita a la vez de poder crear, bueno, salió lo que salió del disco, ¿cachai? O sea, no sé si llamarlo bonito, pero inspiradora, Sí, está ¿cachai? muy bonito el disco, de No, verdad gracias, que gracias. lo recomiendo mucho para escucharlo. Creo que por el contexto actual, si no estoy mal, se llamaba Libre. Sí, Un, muy con la forma que tiene el guío de escribir, que es súper irónico con las sí, letras, que es algo que me gusta mucho. Se nota mucho, es como encontrar el contexto ahora de elecciones. sí, po. Creo que es un disco que habla de todo un poco, y eso lo hace igual bacán. Sí, Que las canciones vayan cambiando, los temas. sí, mira, es un disco súper introspectivo, pero siempre ha mantenido como la esencia de la banda, Mm, ¿cachai? El Punko era una banda política, por esencia. Pero nos quisimos dar el lujo, bueno, y no el lujo, sino que la situación lo ameritaba de que este disco, claro, es mucho más introspectivo, mucho más de las vivencias personales de cada uno, pero sin dejar de lado como esa ironía también que tienen los chiquillos de escribir, pues, ¿cachai? Este disco la mayoría de las letras la escribió Choche con Guillo, mm, eh, entonces la ironía la tienen a flor de piel por los chiquillos, ¿cachai? Sobre sí, todo el Guillo, porque, ¿cachai? Que su trabajo es ser irónico, sí. ¿cachai? Entonces no le sale difícil. Sí, nada más encima, escuchar, leer el canal de difusión del Es Guillón, un chiste la weá. sí, muy Sí. chistoso. Bueno, esta pregunta no la hice en las otras, ni al Tomás ni al Guillo, pero ¿cómo se conecta el punk con Colo Colo? Eso es algo que quería preguntar. Uh. Eh, a ver, la gloria máxima con el tiempo, por hermano, ¿cachai? Que para nosotros, claro, o sea, nosotros no somos guerreros cegados, ¿cachai? Sí. De cámara pegarle, pero claro, somos muy fanáticos de Colo Colo, menos el bajista, que nos mintió para entrar a la banda, el buen chuncho, pero nada, buena onda con él. Eh, Yo creo que se complementa, po, se complementa porque tenéis Colo Colo que para muchos que dicen que el equipo de Pinochet, que no hay que inventar, Sí, eh, pero se conecta mucho, o sea, tenía en los 90 que hacían festivales, la Garra Blanca hacía festivales en el teatro, en el teatro Monumental, en esa época que hoy en día es el Copolicán, y todas esas lucas iban a parar a organizaciones mapuches, ¿cachai? La Araucanía. Y esas son cosas que hoy en día se tienen un poco olvidadas de lo que era la Garra Blanca en esa época. ¿Cachai? De las acciones políticas que tenían las barras en esa época en general. ¿Cachai? Los de abajo, ¿cachai? También tenían la escuelita azul, ponte tú. La Garra Blanca tenía los capolicanazos, no me acuerdo bien cómo se llamaban los festivales, pero tenían estas acciones que eran directas, ¿cachai? En apoyo directo a las comunidades, ¿cachai? Entonces, yo creo que por ahí podemos conectar quizá un poco el punk con eso, porque puta, tocaban muchas bandas hardcore, muchas bandas punk en esa época, en esos festivales, ¿cachai? Que también tenéis que pensar que en esa época también era muy popular este tipo de música. sí, Los cabros, o sea, muchos papás de nosotros, primos grandes, eran todos punk o tracheros, metaleros, y eso se conectaba automáticamente con el fútbol, y esos eran los flaites de esa época, ¿cachai? sí. Lo que le De, llaman los flaites, pues, de hecho, ¿cachai? profes que me han hecho clase eran punkis cuando Sí, estaban estudiando en el pregrado, sí, pues, sí. entonces, y ahora uno Este, los ve ordenaditos, con sí, pues si terno. yo te digo, yo cuántas veces toqué acá, pues, o en el PED al lado, ¿cachai? Entonces, claro, una cosa es la pega y otra cosa es lo que creís, ¿cachai? Y tus convicciones. Son cosas muy distintas. Lo que hablamos siempre, o sea, no por tener tu terno y corbata y trabajar de profe, médico, lo que sea, tú vayas a cambiar tus convicciones, ¿cachai? Para mí el punk
como lo hemos dicho siempre, tampoco nosotros somos el estereotipo de buenos punky, pues, No, ¿cachai? Para nada. ¿Cachai? Yo quizás ando un poco, en mi momento, chuta, disculpa, ya, tranqui. en mi momento andaba remachado, ¿cachai? Con botón, todo el tema, pero no, en sí no somos como el prototipo de banda punk, entonces decimos, eh, va más en las convicciones y en la manera de cómo vemos esto, ¿cachai? Que es parte de la vida de nosotros. De hecho, es algo que se ha notado también en las otras entrevistas, como la idea de cómo el punk no se lleva en la vestimenta, No, pues. se lleva en lo que uno piensa. Sí, po. O sea, yo valido totalmente, encuentro muy bacán los cabros que mantienen una estética punk, ¿cachai? Igual es una bandera de rebeldía y protesta, ¿cachai? Sí, bueno, aunque hayan comercializado con todo la estética punk hoy en día, Sí. que veía la Cal Calderón ahí cantando Me creo punk y todo el tema, lo que queráis, ¿cachai? Pero igual no lo invalido, para mí encuentro muy bacán, ¿cachai? Yo dejé de vestirme así porque subí de peso, ya no me queda buena ni una weá, ¿cachai? ¿Cachai? Pero, eh, pero claro, nosotros no nos encasillamos, no creemos que para ser punk tenéis que andar con una muesca, o para ser punk tenéis que andar con bototo, para nada. Sí, de hecho ¿Cachai? acá me ha pasado con los chiquillos, pues cuando yo, bueno, yo llegué de pelo largo, de linares, usaba, bueno, siempre he usado como mis camisas, pero usaba más mezclilla antes. Ya, Entonces, claro, todos pensaban que yo era metalero, pero en realidad yo era más punky que metalero. sí, pues, o sea, tú veis los punks argentinos y son todos estéticos ramoneros, pues, todos Sí, pelo largo, chaqueta bueno. sí. ¿Cachai? Tú en Argentina, ponte tú no te pillar un punk así con. O sea, te lo vais a pillar, pero son los menos. ¿Cachai? Entonces tú decís, la ropa, cuando tú te un ideal musical o político, es lo de menos. ¿Cachai? Entonces, está bien si queréis como implantarte y decir, no, esta es mi postura, ¿cachai? Pero, pero claro, todo va más allá de la ropa. O de tu pinta, si tenía el pelo corto, el pelo largo, ¿cachai? Si no tenía aro, si tenía aro, ¿cachai? Como que ya son complementos, ¿no? Y en este sentido, ¿qué cambios has notado en la escena, por ejemplo, de cuando tú estabas en enseñanza media, con todo lo que fueron las tomas, hasta hoy en día? Bueno, además de las miles de bandas que han sido, nada. Cambio de la escena, puta. Eh, bueno, que se ha desenmascarado mucho la careta, muchos compadres que se hacían llamar antifascistas, antimachistas, y al final te das cuenta que eran todo lo contrario. Sí. Eso por un lado. También el tema de que muchas bandas empezaron a crear y grabar de manera profesional, pero por su propia cuenta. ¿Cachai? Tenemos la democratización de los medios de instrumentos, de equipos tecnológicos, y que cada uno ahora puede grabar, ¿cachai? En su casa, ¿cachai? Cuando nosotros éramos chicos, o sea, no sé, cuando tenía 15 años, igual salía cualquier lucas, al menos 30 lucas, que en esa época era plata, y Ujú. era grabar a un estudio. Hoy en día lo voy a hacer en la casa. ¿Cachai? Entonces tenéis bandas que han grabado todos sus discos, ¿cachai? En la casa hoy en día. ¿Y Y de ustedes una cómo, manera profesional. ¿y ustedes cómo se llaman con Punkora, aprovechando todos los medios tecnológicos que hay? Para eso está el Tomás. Él es el capo en todo lo que tenga que ver con tecnología y todo el tema. Nos intentó enseñar. Yo para la pandemia me compré una batería electrónica. Ya. La ocupé para guardar ropa. Para colgar ropa, no hubo caso. Eh, pero ponte tú cuando hay que grabar. Bueno, del disco anterior, punteos de guitarra del disco que grabamos ahora lo hizo en la casa. Ya. ¿Cachai? Cuando en la pandemia queríamos grabar alguna maqueta, él le explicó al Guillo, ponte tú, se compró una interfaz, ¿cachai? Conectar la guitarra a la interfaz, cómo grabar, ¿cachai? Entonces, si bien nosotros no somos como muy eruditos en el tema tecnológico, el Tomás es el que nos ha ayudado 100% en eso, ¿cachai? El weón la lleva, y ahora está el Isra, que ese weón también sabe caleta de cómo, ponte tú, grabar encima, ¿cachai? Hacer arreglos y todo de manera digital. Yo como soy batero, soy más medio bruto para esos temas. Pregúntame Photoshop, esas cosas, pero para grabar no. ¿Crees que el punk sigue teniendo vigencia hoy en día? Sí, siempre lo va a tener. ¿Cachai? Siempre lo va a tener. En mayor o menor medida que antes, esta cuestión es cíclica. ¿Cachai? O sea, tenéis lleno de cabros chicos ahora que están descubriendo bandas que cuando yo era chico ya eran viejas. Ujú. ¿Cachai? Como que se ha dado un poco el revival, un poquito de eso. Quizás de manera política no tanto. Porque tenía ahora una masa de pendejos que están medio fachos, que no sé, Sí. ahí te das cuenta la falta de educación cívica y de historia, de horas de historia en los colegios, que no sé, yo no sé qué está pasando. eh, y tenía otros compadres que dicen que el nuevo pan es ser facho, entonces esa weá es horrible. Ah, Entonces terrible. decir qué está pasando. Pero yo creo que el pan en sí nunca va a dejar de tener una relevancia, ¿cachai?
nació como una música protesta, así como el rap, ¿cachai? Así como el thrash. Y esa rebeldía y esa protesta va a ser muy difícil mermarla y que desaparezca. Quizás va a estar un poco solapada, ¿cachai? No, no se va a ver, pero siempre va a estar vigente. Yo creo que no. En algún momento va a pasar algo y de nuevo va a resurgir, ¿cachai? Y para ti, bueno, se ha notado a lo largo de toda la entrevista qué es lo que significa a ti para ti el punk rock, pero para esclarecerlo ante el micrófono. ¿Para ti qué es? Que es. Eh, Me salvó la vida. Para muchos te ayudó, a mí me ayudó en momentos difíciles. Para mí es liberación, es protesta, es mensaje. Para mí eso es el punk. Para otro es autodestrucción, para mí es autoconstrucción, ¿cachai? Me ha ayudado mucho en distintas etapas de la vida. Entonces, para mí el punk es eso, es una eterna ayuda donde recurrir. ¿Cachai? Tenéis bandas, no sé, pues, bandas donde están todos los buenos muertos como Escorbuto, pero escucho Escorbuto y yo, bah, me levanto, ¿cachai? Entonces, para mí eso es lo que significa el punk. Es liberación, ¿cachai? Una manera de poder sacar toda la mierda que tenéis dentro de una buena manera, ¿cachai? No llegando a extremos de otro tipo. Mm. Entonces, para mí eso significa el punk, ¿cachai? Lo que te digo, para mí es una parte fundamental de mi vida haber descubierto el punk y lo voy a agradecer toda mi vida, ¿cachai? Bueno, aquí estaríamos con finalizando ya. Nada, desear el mayor de los éxitos para mañana en la tocata. Ah, bacán. Y lo más chistoso es que el mensaje no se va a transmitir a través en el sentido de ponerle el desfase temporal que estamos grabando y Sí, cuando po. se va a publicar, pero esperamos que haya salido todo bien en la tocata. Bueno, chicos, cuando escuchen esto, la tocata salió muy bien. La salió muy populenta. Sí, No, así gracias, chiquillos, a que, ustedes por la invitación. Espero que hayamos sido de ayuda para ustedes. no, de verdad, con un millón de gracias. Sí, bueno, y cuenten con nosotros. Disculpen, como le dije al Felipe, disculpen haber pateado tanto esto, pero el ritmo de la pega es horrible. Sí, no, y más encima ahora acercándose a los 25 años de la banda, Sí, entonces pues, las cosas se empiezan a complicar, sí, po. pero No, y mañana estamos así, full, así sí. que. No, sí, yo tengo muchos discos que comprarle a ustedes, así Hagan, que no, no, aviséis nomás, sí, tenemos cerro discos por. sí, así hacer. que nada. Millón de gracias, Pipo, por haber sido partícipe de esto y con esto ya damos por finalizada esta temporada. Esperamos no sea la última temporada de este podcast y podamos seguir realizándolo. Muchas Bravo, gracias. chiquillos, muchas gracias a ustedes.